De piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena por la regeneración total. Para lograrlo se necesita no más tu credencial de elector. Piensa en la patria, recapacita y cuida tu voto libertador. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe. Morena, te invito a ser un protagonista, tu comité. ¿Qué? Comité. Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación. Protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección. Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional. En 2012 se necesita ganar la lucha electoral. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás. Morena, te invito a ser un protagonista del cambio en paz. Si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa. Morena, todo el mundo con la izquierda para arriba. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación. Protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección. Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional. En 2012 se necesita ganar la lucha electoral. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Compañero Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Compañeras y compañeros de nuestro movimiento, de mi movimiento, el Movimiento Regeneración Nacional. Quiero aprovechar esta oportunidad, en primer lugar, para agradecerles a todas y todos ustedes el apoyo que nos están brindando en la disputa política por la gubernatura en el Estado de México. Ese apoyo es invaluable, porque no solamente nos ha permitido recuperar nuestra unidad, la confianza que la gente ha depositado en nosotros, sino que nos está permitiendo hoy conformar una vez más, como lo hemos hecho ya en distintas ocasiones en el Estado de México, una nueva mayoría. Y vamos, sin lugar a dudas, con este apoyo y con la fuerza que nos da la unidad, a ganar las elecciones en el Estado de México, ya que me permitan ser el primer gobernador de la izquierda en esa entidad. Estamos enfrentando una elección profundamente inequitativa y desigual. Estamos enfrentando a uno de los grupos políticos más corruptos, autoritarios y conservadores del país. Estamos enfrentando al Grupo Atlacamulco, una cofradía que representa una red de intereses, complicidades, negocios,
tráfico de influencias, dinero y hasta acopio de armas, donde todo lo quieren comprar, donde todo lo quieren corromper. Vamos a esta contienda con un perfil claro y definido, con las izquierdas unidas y con una propuesta que tiene como basamento fundamental un compromiso ético frente a la ciudadanía, frente a la inmensa mayoría de los habitantes del Estado de México que hoy viven en la desigualdad y viven en la exclusión. Estamos impulsando un proyecto que tiene en su centro la lucha contra la desigualdad en todas sus modalidades. Estamos guiados por un valor central, el de la justicia social, entendida no como una dádiva ni una concesión del gobierno, sino como el ejercicio pleno de los derechos de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos. La desigualdad es el signo de nuestro tiempo, en nuestro país y en el Estado de México. Y esta desigualdad dificulta enormemente la reducción y el combate a la pobreza. La desigualdad no solamente se da en el nivel de ingresos de la población, se tiene también en el acceso a la educación y a la salud. La encontramos en la desigualdad ante la ley, en la desigualdad para influir en las decisiones políticas, en los asuntos públicos. La encontramos en la discriminación por razones de sexo, de etnia, de religión, por discapacidad, por condición social y orientación sexual. De ahí la importancia y la necesidad de lo que estamos promoviendo y disputando en estos momentos en el Estado de México. Queremos construir una nueva forma de hacer política, un nuevo tipo de gobierno. Queremos construir un pacto social con el conjunto de la sociedad, a partir de construir, como lo hemos venido haciendo, un amplio frente y una alianza con los ciudadanos que tenga como objetivo fundamental frenar las condiciones que nos llevan a la desigualdad, a la inseguridad y a la violencia. Necesitamos un cambio de rumbo, sin medias tintas, sin ambigüedades, sin disimulo, combatiendo la exclusión y reconociendo el carácter plural y diverso de nuestra sociedad. Queremos una nueva forma de gobierno con un propósito central, reducir la desigualdad y ejercer plenamente las libertades y la democracia. Este es un ejercicio fundamentalmente de ética política, a partir de reivindicar principios y valores como la libertad, la tolerancia, la laicidad, la equidad, la autonomía de los ciudadanos como valor central, ya que solo los ciudadanos libres pueden hacer de la lucha contra la desigualdad una lucha contra cualquier forma de discriminación y puede garantizarnos una alianza profunda entre igualdad, libertad y ejercicio de los derechos. Una nueva forma de hacer política implica nuevas maneras de relacionarse con los ciudadanos y con los poderes constituidos, estableciendo una nueva moral pública basada en la honestidad, la transparencia, el combate a la impunidad y fundamentalmente en el cumplimiento a la palabra empeñada. Gobernar diferente significa devolver a las instituciones al pueblo, desmontar las inercias e intereses en todos los niveles. Las instituciones públicas solo tienen sentido en la medida que respondan y resguarden los derechos políticos, civiles y sociales de todos los ciudadanos. Eso es lo que queremos para el Estado de México y para nuestro país. Dejar atrás la clientela del clientelismo y la manipulación de las necesidades de la gente.
Queremos dejar atrás la cultura del peticionismo, que nunca nadie más tenga que estirar la mano para ver qué migajas le da el gobierno. Vamos a construir una nueva cultura de exigibilidad de derechos, como lo hicimos en el Distrito Federal, donde el gobierno cumpla con su responsabilidad solidaria con quien menos tiene y donde el pueblo no pida, sino exijan los derechos que por ley le corresponden. Nunca más que la gente tenga que pedir nada. Vamos a llevar al Estado de México las experiencias exitosas que construimos en el Distrito Federal, con Andrés Manuel López Obrador, con las que me tocó impulsar y las que continúan Marcelo Ebrard y las que empezó Cuauhtémoc Cárdenas. Vamos a convertir en ley los derechos sociales para que la gente recupere la fe, la esperanza, la posibilidad de progresar y de salir adelante. Y estoy convencido que con esta unidad, con el proyecto que representamos, vamos a cambiar la vida de los habitantes del Estado de México y vamos a dar el primer paso para que en el 2012 volvamos a ganar la presidencia de la República y garanticemos nuestro derecho a conducir el destino de la vida de todos los mexicanos y de nuestro país. Vamos juntos y convencido estoy que unidos podemos más, que unidos vamos a ganar y vamos a cambiar para bien la vida y el futuro de los habitantes del Estado de México. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva México! ¡Muchas gracias! ¡Morena! ¡Morena! Nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, muchas gracias por su presencia en esta Asamblea Nacional. Muchas gracias por lo que hacen en favor de este movimiento y de la causa que enarbolamos. Muchos de ustedes vienen de pueblos, de ejidos, de municipios, de estados distantes y están aquí. Los de Quintana Roo, Yucatán, que salieron desde el viernes. Lo mismo los de Baja California, de Sonora, de Chihuahua. Hay una representación de todo México. Están representados todos los estados y desde luego hay ciudadanos, mujeres y hombres libres, conscientes de la capital de nuestra República. Muchas gracias de todo corazón, porque sin ustedes no haríamos mucho. Ustedes son el alma de este movimiento. Como lo decía muy bien ese gran presidente, el mejor que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias a todas y a todos. Aquí mismo,
en el Zócalo. Hace cerca de 5 años tomamos entre todos y todas la decisión de seguir luchando hasta lograr la transformación del país. Fue una decisión correcta, porque si después del fraude nos hubiésemos retirado, o peor aún, si hubiésemos transado con la mafia del poder, hoy no existiría este movimiento que es la única esperanza para millones de mexicanos, sobre todo para los más desamparados y pobres de México. También supimos asimilar una de las lecciones que nos dejó la elección del 2006, la necesidad imprescindible de organizarnos para lograr el cambio verdadero. Nos robaron la presidencia de la República porque la mafia del poder no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo. Pero también se les facilitó porque se valieron de que nos faltaba organización. Por eso llevamos más de 4 años trabajando intensamente en la organización del pueblo. Los resultados están a la vista. Actualmente tenemos comités del Movimiento Regeneración Nacional Morena en todos los municipios, y nos hemos propuesto contar con un comité en cada una de las 65,000 secciones electorales del país. Hasta ahora llevamos 31,000, el 48%, y para diciembre de este año cubriremos todo el territorio nacional. Por cierto, ya tenemos también comités de nuestro movimiento en ciudades de Estados Unidos. Y aprovecho para pedirles que inviten a familiares o amigos migrantes, porque el domingo próximo a las 11 horas vamos a llevar a cabo una asamblea con nuestros paisanos en la plaza pública frente a la alcaldía de Los Ángeles, California. Asimismo, hemos echado a andar un plan sencillo, pero eficaz y trascendente. Estamos llamando a ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento a que participen como protagonistas del cambio verdadero. Se trata de que cada mujer, cada hombre consciente se apersone y convenza entre familiares, amigos, vecinos, compañeras y compañeros de trabajo a 5 ciudadanos más. Informo a ustedes que ya se han inscrito 1.300.000 ciudadanos como protagonistas del cambio verdadero.
A finales de este año serán 4 millones. Y si cada uno cumple con su compromiso de convencer a 5, tendremos el respaldo de 20 millones de ciudadanos. De esta forma, haciendo cada quien lo que nos corresponde y de manera pacífica, sin violencia, con la participación organizada del pueblo, vamos a lograr que se inicie en el 2012 una nueva etapa en la historia de México. Aquí quiero señalar que hablamos de protagonistas, no de promotores, porque el objetivo de este movimiento va más allá de las elecciones. No se trata únicamente de llegar a los cargos públicos, aunque sea el cargo público más importante de la República. Esto debe de quedar muy claro. No es el quítate tú porque quiero yo. No es la lucha del poder por el poder. El objetivo superior de nuestro movimiento es la transformación del país. Para que se entienda mejor y todos sepamos de qué se trata. Pensemos que solo han habido 3 transformaciones en la historia de nuestro país. La independencia, ese movimiento encabezado por 2 curas extraordinarios, rebeldes, que no solo lucharon por la independencia de México, sino sobre todo por la justicia. Suele olvidarse de que Hidalgo fue el primero que proclamó la abolición de la esclavitud. Y no podemos olvidar también que Morelos, en su célebre documento Los Sentimientos de la Nación, decía que se modere la indigencia y la opulencia, es decir, que haya igualdad. Y decía Morelos que se eleve el salario del peón. Y decía Morelos que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. Y decía Morelos que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa fue una transformación. La segunda fue la que encabezó el presidente Juárez con los liberales, porque entonces, como ahora, los conservadores no querían los cambios, y también, como siempre lo hacen, cuando ya se sentían vencidos, acudieron al extranjero a traer a un príncipe para dominar nuestro país. Nada más que Juárez y sus ministros eran hombres que parecían gigantes, que se mantuvieron con firmeza, nunca perdieron la fe en la causa que defendían, y así resistiendo y resistiendo se logró echar de nuestra patria a los invasores, se logró restaurar nuestra república y la segunda independencia de México. La tercera transformación, no lo olvidemos, nunca, fue la
la revolución de 1910, porque Porfirio Díaz llevaba 34 años en el poder, había instaurado una dictadura, había esclavitud, maltrato y explotación a los trabajadores. Eran los hacendados los que mangoneaban en nuestro país. Por eso surgió ese movimiento, primero impulsado por los hermanos Flores Magón y por otros dirigentes sociales. Luego ese movimiento fue encabezado por un hombre bueno, un auténtico demócrata, apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Y ese movimiento también fue respaldado por dos dirigentes sociales extraordinarios, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Y la revolución pudo dar respuesta a las demandas del pueblo, porque llegó a la presidencia el general Lázaro Cárdenas del Río, que entregó la tierra a los campesinos, protegió a los obreros y recuperó el petróleo que estaba en manos de extranjeros para beneficio de los mexicanos. Tres grandes transformaciones han habido en la historia de nuestro país: independencia, reforma, revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Apostamos a la transformación del país porque no vemos otra salida. La crisis actual demanda de cambios profundos. Nada bueno debe esperarse si continúa el actual régimen. Tenemos claro que el principal problema de México es el predominio de una mafia del poder y que a ello se debe la decadencia y la tragedia nacional. Los grandes y graves problemas nacionales se han originado o agravado porque un grupo se ha venido apropiando de los bienes del pueblo y ha confiscado todos los poderes. La concentración desmedida de dinero y poder en unas cuantas manos ha cancelado el futuro de millones de mexicanos. Y este desequilibrio de pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco produjo la ruptura del pacto social y el actual estallido de inconformidad, odio y resentimiento que padecemos. Por eso no queda más que derrotar a la oligarquía por la vía pacífica y electoral para establecer en México una auténtica democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que distribuya con justicia las riquezas de la nación y que haga posible el bienestar, la tranquilidad y la felicidad del pueblo. Se trata de construir un nuevo pacto social y a eso precisamente convocamos a todos los mexicanos. En este movimiento participan y hay cabida para indígenas, campesinos, obreros, trabajadores independientes,
maestros, profesionistas, deportistas, artesanos, artistas, intelectuales, jóvenes, empresarios, comerciantes, mujeres y hombres de todas las corrientes del pensamiento, creyentes y no creyentes, mexicanos todos de buena voluntad para lograr la hazaña de salvar a México. Proponemos también que esta unidad en la diversidad, en la pluralidad, se pueda dar teniendo como eje un proyecto alternativo de nación. Estamos abiertos a que se analice, se enriquezca el que ya hemos presentado, que es fruto del trabajo de un grupo de especialistas e intelectuales, elaborado luego de que se recogieron los sentimientos de la gente en una amplia consulta nacional. En esencia, lo que se plantea es un cambio en la política económica. Proponemos, en particular, que se impulsen actividades productivas y se generen empleos, que se rescate al campo del abandono en que se encuentra y se logre la soberanía alimentaria, que se apoye a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más mano de obra ocupan, que se impulse la industria de la construcción para reactivar pronto la economía, construir la infraestructura y las obras que hacen falta y generar empleos, que se maneje de manera integral el sector energético y se utilice como palanca de desarrollo, que se deje de vender petróleo crudo para procesar en nuestro país toda la materia prima mediante la construcción de 5 grandes refinerías, que se deje de comprar la energía eléctrica a empresas extranjeras y opere a toda su capacidad, que operen a toda su capacidad las plantas de energía eléctrica del sector público, y que todo esto se traduzca en ofrecer a consumidores y pequeños empresarios precios más bajos de gasolinas, diésel, gas y energía eléctrica. Que México sea realmente un país libre y soberano, que se termine con las prácticas monopólicas, que haya competencia y se eviten los precios exagerados en bienes y servicios, que se termine con los privilegios fiscales, que se cumpla con la Constitución y pague más el que tiene más, que se cobren impuestos a las operaciones de la Bolsa de Valores y a las empresas mineras, que se limpie el gobierno de corrupción, que se acabe con la impunidad y se combata con energía a la delincuencia de cuello blanco, que se instaure la austeridad republicana con la reducción a la mitad de los salarios de los altos funcionarios públicos, eliminando las pensiones a los expresidentes, los gastos médicos, las cajas de ahorro, el uso de aviones, helicópteros y demás prebendas de la alta burocracia, que se democraticen los medios de comunicación, que haya libertad en los sindicatos y se garantice el voto secreto en la elección de dirigentes, que se elija democráticamente a los ministros de la Corte, que el presupuesto, en vez de ser un botín al servicio de una minoría, se destine a impulsar el desarrollo y el bienestar del pueblo, que se eleve el salario mínimo
al doble, cuando menos, que se dé preferencia a los pobres, que se garantice a los jóvenes el derecho a la educación, que haya atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social, y que haya pensión para todos los adultos mayores y para los discapacitados del país, que se enfrente el problema de la inseguridad pública, creando un ambiente de progreso y bienestar, con oportunidades para todos y garantizando empleo a los jóvenes que han sido orillados a tomar el camino de las conductas antisociales. Que se acabe con el contubernio entre autoridades y delincuencia organizada, que los encargados de seguridad pública y la procuración de justicia sean ciudadanos de inobjetable honestidad, y se mejoren los sueldos y las prestaciones en todas las corporaciones policíacas, que gradualmente se retire el ejército de las calles, que se respeten los derechos humanos, que desaparezca la obsesión de querer enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, que se establezca el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, que se proteja la naturaleza y el medio ambiente, y que se impulse la creación de una nueva corriente de pensamiento que fortalezca valores culturales, morales y espirituales. De modo que sí sabemos lo que se tiene que hacer para lograr el renacimiento de México, pero lo primero es lo primero: terminar con el predominio del pequeño grupo de potentados que actúan como amos y señores de México. Recordemos que la dictadura porfirista fue definida por Turner en su libro México Bárbaro como el régimen unipersonal más perfecto que existía en el mundo. Posteriormente, Mario Vargas Llosa definió al PRI como la dictadura perfecta, y ahora lo que nos oprime e impide salir adelante es una dictadura encubierta que ha montado una república aparente, simulada, falsa, que tiene secuestradas las instituciones, que es dueña de los medios de comunicación más influyentes del país, con lo cual ha podido hipnotizar a muchos para llevar a cabo con relativa facilidad el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de nuestro país. También es necesario reiterar que este grupo mantiene bajo su dominio al PRI y al PAN y utiliza a un partido o a otro de acuerdo a lo que le conviene. Por ejemplo, ahora que ya no les funciona el PAN ni Calderón, están sembrando la falacia de que los problemas del país se van a resolver con el regreso del PRI y con el supuesto triunfo de Peña Nieto en el 2012. ¿Ustedes creen que vamos a salir adelante? El país va a salir del atolladero en que se encuentra. Nuestro pueblo va a salir de la pobreza y de la marginación, de este ambiente de inseguridad y de violencia, si regresa el PRI a la presidencia de la República. Ustedes ya lo sabían cómo iban a responder. Dicen no, porque ustedes son la vanguardia.
son los más avispados del país. Pero siendo objetivos, ya están cayendo en esta trampa muchos mexicanos. Los de la mafia del poder son voraces, pero no son tontos. Hay que reconocer que ya mucha gente se está tragando ese plato de mentiras. Por eso tenemos que orientar y hacer conciencia, repetir y repetir que el PRI y el PAN son lo mismo, porque esa es la verdad. Los dejan que se peleen cuando se trata de elecciones municipales o estatales, pero cuando está de por medio el mantener el régimen de corrupción y privilegios, siempre los ponen de acuerdo. Como parte de la operación de recambio que ya echaron a andar los que verdaderamente mandan y deciden en el país, ahora a través de sus conductores de radio y televisión han puesto de moda echarle la culpa de todo al PAN y a Calderón, al que ya por anticipado han convertido en chivo expiatorio. Quieren que olvidemos que la actual crisis se gestó cuando el PRI estaba en su apogeo, fundamentalmente cuando Salinas entregó a sus allegados empresas públicas, bancos y reservas mineras de la nación. En ese sexenio se creó la actual oligarquía y en estricto sentido esa política de pillaje se mantuvo con Cedillo, con Fox y hasta la fecha. Para comprobar que esta mafia domina las instituciones y ha legalizado el atraco mediante el control del poder legislativo, veamos cómo en los últimos años los diputados del PRI y del PAN, que se hacen llamar representantes populares, han reformado la Constitución y las leyes para el lucro de unos cuantos y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación. En mayo, recordemos, en mayo de 1989, al inicio del gobierno de Salinas, el PRI y el PAN aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, que permitió la venta de las empresas públicas al sector público, al sector privado. Solo en ese sexenio se entregaron 250 grandes empresas paraestatales. Se remató Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Fertimex, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, muchos ingenios azucareros, fábricas de tractores, automóviles y motores, cemento, de tubería, maquinaria, entre muchas otras. El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar 18 bancos que eran propiedad de la nación. Un dato: casi todas las empresas y los bancos quedaron en manos de gente cercanas a Salinas, que ahora aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo y forman parte del grupo que realmente domina en el país. El 6 de enero de 1992,
legisladores del PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para promover la venta de tierras ejidales, al mismo tiempo que se dejó de fomentar el sector agropecuario y se abandonó el campo. El 6 de mayo de 1992, el PRI y el PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones para la explotación del oro, la plata y el cobre a particulares nacionales y extranjeros, hasta por 50 años. Se eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Se derogó el impuesto a la extracción de minerales y se dio lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la entrega de la mina de Cananea. Además, en ese sexenio se entregaron 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales, básicamente a través de 3 consorcios del país: Peñoles, Grupo México y Carso. Y esta misma política ha continuado hasta la fecha. En todo este periodo, esto es importante subrayar, en 20 años se han concesionado, según un nuevo dato que tenemos, 52 millones de hectáreas, es decir, el 27% del territorio de nuestro país. Ni durante el porfiriato se había llevado a cabo semejante enajenación de suelo patrio. El 22 de diciembre de 1992, el PRI y el PAN, la Cámara de Diputados, aprobaron la reforma a una ley secundaria que, violando la Constitución, ha permitido que empresas extranjeras generen energía eléctrica y que hoy venden a la Comisión Federal de Electricidad casi el 50% de la energía eléctrica que se consume en el país a precios elevadísimos, al tiempo que se mantienen paradas o subutilizadas las plantas del sector público. Para ello, para comprar energía eléctrica a las empresas extranjeras, cada año se destinan 80.000 millones de pesos del presupuesto público. No podemos olvidar que por esta política de privatización, que es sin duda sinónimo de corrupción y de tráfico de influencia, se han cometido grandes injusticias, como el despido desalmado y doloroso de 40.000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional, que limitó la gratuidad de la educación pública solo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y superior. A partir de entonces, cada año se rechaza a 300.000 jóvenes que son excluidos, y para justificar este absurdo se implantó la mentira de que los jóvenes no pueden ingresar porque no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que no hay cupo en las escuelas públicas por falta de presupuesto. El 18 de marzo de 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15%. El 12 de mayo de 1995,
el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar los ferrocarriles nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras. Hubo tanto descaro en este atraco que al terminar su sexenio, el presidente Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. El 23 de mayo de 1996, el PRI y el PAN aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, que permitió a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras administrar sin transparencia, con altos costos de operación, con baja rentabilidad, las pensiones de millones de trabajadores que no dejan de vivir en la incertidumbre por el manejo nada seguro de esos fondos. El 12 de diciembre de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, esta deuda asciende a 1.300.000.000.000 de pesos. Y de 1995 a la fecha se han destinado solo para pagar intereses más de 600.000.000.000 de pesos del presupuesto nacional, recursos públicos que debieron ser utilizados para impulsar actividades productivas, crear empleos y para el bienestar del pueblo. El 8 de diciembre de 2005, durante el foxismo, el PRI y el PAN modificaron la ley de impuestos sobre la renta para conceder el privilegio a las grandes corporaciones económicas y financieras de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. El 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la ley del ISSSTE, que entregó las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de los banqueros. Los trabajadores pagan más por sus pensiones y al final recibirán menos. El 24 de octubre de 2008, el PRI y el PAN aprobaron la ley de petróleos mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados, así les llaman, a empresas privadas, nacionales y extranjeras para la explotación del petróleo, mediante la asignación de áreas o bloques del territorio nacional en exclusiva, hasta por 25 años. Actualmente ya se están suscribiendo contratos de este tipo para la explotación de yacimientos en Tabasco. Por cierto, la Suprema Corte, que está también al servicio de la mafia del poder, ha rechazado una controversia constitucional presentada por 5 presidentes municipales de ese estado, alegando, entre comillas, que carecen de interés jurídico. Mediante un acuerdo político de Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la ley de ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16%, incrementaron el impuesto sobre la renta del 28 al 30% y autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. Por último, hago mención que recientemente logramos detener, no solo nosotros, sino también porque se movilizaron las organizaciones sindicales independientes, se logró parar una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, impulsada por el PRI y por el PAN, en la cual, entre otras cosas, se pretende que a partir
del raquítico salario mínimo, 10 veces menor al de Estados Unidos, se pueda contratar a trabajadores por hora. Es decir, quieren pagar 7 pesos por hora y por 4 horas 29 pesos, la mitad del salario mínimo, dinero que no le alcanzaría a un trabajador ni para el pasaje. Además, proponen que se pueda contratar a trabajadores sujetos a periodos de prueba hasta por 6 meses y también por temporada, dejando que el empleador los pueda despedir sin indemnización y sin derecho a ninguna prestación social. Con solo este recuento general de reformas aprobadas por los partidos de la mafia del poder, nadie debería dudar que el PRI y el PAN desde hace tiempo están fusionados y representan a los mismos intereses. Por eso, tampoco es exagerado sostener que la maniobra o el señuelo del regreso del PRI a la presidencia sería como el retorno de ese dictador que fue 11 veces presidente de México, Antonio López de Santana. Si regresara el PRI a la presidencia y Tojo Madera, acabarían con todo, entregarían los recursos naturales del país, venderían Pemex, la industria eléctrica, privatizarían por completo la educación, la salud y la seguridad social y terminaríamos como esclavos en nuestra propia tierra. Ni PRI ni PAN. No más engaños, no más injusticias, no más corrupción, no más saqueo, no más sufrimiento para nuestro pueblo. Vamos por un camino del todo nuevo. Digamos no al camino trillado de siempre. Por todo ello, hay que tener mucha claridad. Desde luego, esto de tener claro de que el PRI y el PAN son lo mismo arriba, no debe conducirnos a ver y a tratar a los priistas y a los panistas de abajo como enemigos, porque con ellos no es el pleito. Ellos también han sido perjudicados y están igual de desinformados y muchos esperanzados como lo está la mayoría del pueblo. Nuestros adversarios, que quede muy claro, son los de arriba, los de la cúpula del poder. Lo que tenemos que hacer con todo el pueblo, raso, con los ciudadanos, lo que tenemos que hacer es convencer al mayor número de mexicanos, sean del partido que sean, y a los que no pertenecen a ningún partido, para que juntos cambiemos este régimen desalmado de privilegios y corrupción. Lo cambiemos, este régimen caduco, podrido, corrupto, por una nueva república más justa, más humana y más igualitaria. Amigas y amigos, desde aquí expresamos, como siempre, nuestra solidaridad a quienes se oponen a la construcción de la presa del Zapotillo en Jalisco, porque ello significaría desaparecer los pueblos desde Macapulín, Acacico y Palmaré. También nuestra solidaridad a los habitantes del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, afectados por la minera canadiense San Javier. Nuestra solidaridad a los trabajadores electricistas, a los trabajadores de Mexicana de Aviación y a los mineros
agraviados por la injusticia. Expresamos también nuestro apoyo sincero a los familiares de los trabajadores que perdieron la vida en las minas de pasta de concho. Solo están buscando sus familiares que les entreguen sus cuerpos. Es una gran infamia. El dueño de la mina de Cananea, Germán Larrea, aparece como uno de los hombres más ricos del mundo. Hace 2 años la revista Forbes aparecía con una fortuna de 10.000 millones de dólares. Ya el año pasado sigue apareciendo en la lista, pero con 16.000 millones de dólares. Un año aumentó su fortuna a 6.000 millones de dólares. No olvidemos, esa mina se las entregó Salinas, la mina de Cananea, prácticamente se las regaló. Era esa mina, como muchos otros bienes, del pueblo de México. Pues este señor ni siquiera es capaz de invertir un poco para desenterrar y entregar los cuerpos a los familiares de los mineros que perdieron la vida. Por esto, nuestra solidaridad también a los familiares de los mineros que perdieron la vida recientemente en la mina de carbón llamada Pozo 3, en el estado de Coahuila. Mandamos un abrazo fraterno a los padres de los niños, de los bebés, de la guardería ABC de Sonora. Manifestamos nuestra adhesión a quienes luchan por detener la guerra estúpida de Calderón, que ha causado mucho dolor y sufrimiento, en particular a los familiares de los más de 40.000 asesinados y desaparecidos. Mandamos un saludo a quienes van en caravana hacia Ciudad Juárez. Y nuestra más enérgica protesta por todas las víctimas de este régimen inhumano, de codicia y de impunidad. Amigas y amigos, por muchas razones son importantes las elecciones en el Estado de México. Primero, porque existe la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de mucha gente que vive en la marginación, en el olvido, en la pobreza. Segundo, porque como en muy pocas ocasiones, contamos con un candidato excepcional, Alejandro Encinas Rodríguez. Un hombre con convicciones, honesto, con experiencia de gobierno, pero sobre todo un compañero, un dirigente que sabemos va a cumplir sus compromisos, que no va a ser más de lo mismo. Y por último, tengamos presentes que en el Estado de México malgobierna Enrique Peña Nieto, el candidato de la mafia del poder para el 2012. Y como lo estamos viendo, están utilizando todo el dinero y los medios de comunicación para ganar a como dé lugar, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso, el 3 de julio, en el Estado de México, debe triunfar el decoro y la dignidad del pueblo. Hago un llamado a todas, a todos los integrantes de nuestro movimiento. Aquí aclaro que Morena, Movimiento Regeneración Nacional, en este movimiento participa por su propia voluntad
militantes del PRD, del PT y de Convergencia, y muchos ciudadanos sin partido. A todos respetuosamente los convoco para apoyar la candidatura de Alejandro Encinas. En el Estado de México se está viviendo el primer episodio de la historia, que tendrá su momento definitorio en julio del 2012. Vamos a apoyar todos a Alejandro Encinas. Amigas y amigos, las cosas están bastante claras, ¿o no? Que nadie diga que no se sabe hacia dónde vamos. Que nadie diga que no tiene tarea en esta lucha para transformar a México. Todos podemos ayudar, todos podemos apoyar para orientar, convencer y organizar al pueblo. Sigamos luchando para entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones, que no nos reclamen en el futuro, que no digan que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo al país y empobreciendo al pueblo, que por el contrario, y ese es nuestro sueño, nuestra bella utopía, que podamos contarles el día de mañana a nuestros hijos, a nuestros nietos, que había una mafia que se había apoderado de todo y que tenía sometido al pueblo, hasta que nos pusimos de acuerdo, nos unimos, echamos a andar un plan, cada quien hizo lo que le correspondía y salvamos a México. Eso va a ser un gran honor, un timbre de orgullo para todos nosotros. En lo que a mí corresponde, confieso que soy un hombre de fe y convicciones, con errores y defectos, como todos los seres humanos. En lo espiritual, profeso el amor al prójimo, pero también, y con la misma devoción, respeto a quienes mantienen otras creencias y a los libres pensadores. Nunca me ha interesado el dinero, pero sostengo que no todo el que tiene es malvado. Creo en la no violencia, en la libertad y en la tolerancia. Creo que el pueblo es dueño y conductor de su propio destino, y estoy convencido que por el bien de todos, primero los pobres. No lucho por la ambición al poder, sino por ideales y por principios. Y estoy consciente que la transformación de México no depende de un solo hombre, sino de la participación de mujeres y hombres que, como ustedes, han decidido tomar el destino del país en sus manos. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. ¡Viva el Movimiento Regeneración Nacional! ¡Viva Morena! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Morena, Morena, Morena,
Hola, Gerardo Fernández Noroña, ¿cómo estás? Muy contento. La gente se volcó al Zócalo, un actazo, muy bien el discurso de Andrés Manuel, solo le faltó mencionar la Ley de Seguridad Nacional, que también paramos. Está claro quién va a ser el candidato a la presidencia, pues Andrés Manuel, o sea, con quién trae este arrastre. Y yo en lo personal, estos eventos para mí son siempre una fiesta, la gente me trata con mucho cariño, yo estoy muy agradecido y muy comprometido con la gente, ¿no? Dos reformas están pendientes y tal vez estamos esperando a que acabe las elecciones de Alejandro Encinas para entonces que se vengan encima. Y cómo se va a parar esto. Una es la de laboral y la otra es la de seguridad. No van a pasar, yo veo muy difícil que convoquen un periodo extraordinario después de la elección del Estado de México, va a quedar muy polarizado, más polarizado todavía el país. En septiembre ya empieza el periodo ordinario, yo veo muy difícil, ya que salgan esas o cualquier otra iniciativa contraria al interés del pueblo. El recuento que hizo Andrés Manuel de los agravios desde la Cámara es impresionante, yo creo que hay que retomarlo, creo que hay que difundirlo, es un buen trabajo, y ya basta, ya no puede ser que sigan dándose cosas de esta naturaleza. Entonces yo estoy optimista en ese plano, de que en la Cámara ya no salgan más chingaderas en contra de la gente, que ya solo se apruebe el presupuesto y vámonos a las campañas. Y está claro, hombre, la cópula, como yo les digo, del PRI y el PAN representan lo mismo, hay que combatirlas con toda firmeza, hay que recordarle a la gente lo que el PRI es y significa, no se vayan con la finta de que Peña Nieto, porque tiene carita de, como decían en mi casa, hoy estoy muy folclórico, decía mi abuela, carita de chíngame mis centavos, es buena persona. Pues no, es lo mismo que Calderón, lo mismo. De estos agravios, ¿cuáles destacarías? No, todos son terribles, o sea, haber aumentado el IVA de 10 a 15, de 15 a 16, el Fobaproa, yo no tenía el dato preciso, en 1.300.000 millones de pesos, 1 millón de millones de pesos, y se les ha dado, yo creo que el dato que tengo es 800.000 millones, Andrés Manuel dijo 600.000, es un montón de dinero igual, y mientras dices dinero para educación, no hay, dinero para salud, no hay, dinero para alimentación, no hay, dinero para empleo, no hay. Bueno, no puede ser que un puñado se esté llevando la leche y la vaca, como se dice popularmente, y la gente esté empobrecida. Eso ya tenemos que terminarlo. Esta convención se llamó Al Rescate de México. ¿Cuál es el riesgo si no actuamos rápidamente y con toda la fuerza? Vamos a actuar con la fuerza, o sea, vamos a rescatar al país, va a gobernar la izquierda este país, la va a gobernar apoyada por un poderoso movimiento popular. Yo no tengo duda, aquí hay millones de hombres y mujeres libres, y los hay en lo largo y ancho del territorio nacional, que están dispuestos a hacer su parte, estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Yo creo que vamos a salvar al país. ¿Cómo ves el Estado de México, que se ha gastado mucho dinero? Difícil, es una estructura muy poderosa, corruptora, la del PRI. Pueden hacer gobernador a quien sea, pues ahí está el ejemplo de Peña Nieto. Entonces, pero esta vez Alejandro Encinas es un candidato muy fuerte, hizo un discurso extraordinario también, es un hombre muy sensible. Qué bonita imagen esa de que el pueblo ya no extienda más la mano, que le den lo que le corresponde. Estoy muy orgulloso de participar en este movimiento con estos hombres y estas mujeres, y vamos a salir adelante. No está fácil el Estado de México, no está fácil la elección presidencial, no está fácil rescatar al país, pero tenemos con qué hacer las cosas. Muchas gracias. Morena, 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 Morena. Martí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Cuéntanos qué te pareció el discurso, los discursos. La parte más importante del discurso de Andrés Manuel en este evento es toda la relación de lo que han votado juntos el PRI y el PAN, y es muy importante porque es hacer memoria de cómo comparten la responsabilidad de la debacle nacional, las privatizaciones, la disminución del presupuesto de educación, la entrega de los bancos a los amigos de Salinas, la desestructuración del ejido, la venta de las tierras nacionales. Todo eso lo han votado juntos el PRI y el PAN. Por eso no puede haber alternancia entre ellos, porque es el mismo proyecto.
Es una gran ofensa y cuéntanos que hacia adelante tenemos la reforma laboral y la de seguridad social. ¿Cómo ves ese panorama? Pues hasta el momento se ha frenado la reforma laboral, pero recordemos que la reforma laboral fue un proyecto de Salinas, que no lo pudo concretar, pero después Zedillo, después Fox, ahora Calderón han estado haciendo el intento, porque finalmente es el mismo proyecto. La reforma laboral fue parada por dos circunstancias: uno, las movilizaciones que se presentaron, y dos, por los costos que iba a acarrear para el PRI. Ahora, de todas maneras van a volver a insistir. Eso quiere decir que tiene que haber una respuesta de los trabajadores muy fuerte, sobre todo el análisis acompañado de una gran movilización de los trabajadores para poder frenarla. La reforma laboral significa facilitar los despidos y dificultar las contrataciones, contratar a prueba, despedir sin indemnización, pagar por hora. Es una destrucción masiva del trabajo. Entonces, ese es el contenido de la reforma laboral. Realmente debería llamarse reforma antilaboral o reforma patronal. Para el 2012 hay que equilibrar las fuerzas o ganar fuerza en las cámaras precisamente para detener esto. Sí, pero también desde abajo, desde la sociedad. Es decir, hay que pelear arriba en todos los espacios institucionales que sea posible, pero la fuerza principal está abajo. A veces, aunque el PRI y el PAN dominen las cámaras, si la sociedad sale con mucha fuerza, puede echar para atrás diversas iniciativas de ellos. En el Estado de México, ¿cómo ves la perspectiva, la competencia? Bueno, la competencia está entre la mafia que controla el poder en el Estado de México, que ya vimos de qué tamaño es y qué cantidad de intereses tiene, y la izquierda, que en este caso está representando a Alejandro Encinas como opción de cambio popular, social, ciudadana, democratizadora. En esta batalla tal vez el Estado de México se vaya hacia la izquierda y junto con el DF serán un centro de izquierda progresista en el país. Bueno, ya en el 2006 la alternativa progresista, popular que representó en ese momento Andrés Manuel López Obrador, tuvo un apoyo masivo, arrasador de parte de la población, tanto en el DF como en el Estado de México. Muchas gracias, Martí. Gracias a ustedes, muchas gracias por todo y por su interés. ¡Morena! ¡Morena! Jacob, qué gusto verte. ¿Qué te pareció el meeting? Me pareció extraordinario. Primero, un lleno completo, que es maravilloso. Segundo, yo creo que, bueno, Andrés nunca deja de sorprendernos, ¿no? Pero yo creo que su mensaje siempre es extraordinario, lleno de profundidad, de sentido, de humanismo, de entusiasmo, de humildad, reconociendo que tiene defectos, pero que es un idealista, un soñador, un luchador por los que menos tienen. Entonces, cuando tenemos a alguien como Andrés Manuel López Obrador, creo que, y lo oímos hablar, se nos suben las pilas al 1000. Entonces vemos claramente que está todo por hacer y que es posible cambiar a México porque tenemos a Andrés Manuel. Y ahora en el Estado de México, que tenemos a Alejandro Encinas, que es por mucho el mejor candidato y que va a ser el mejor gobernador, yo creo que es maravilloso. Me dio mucho gusto que Andrés le pidiera a todos que se sumen a apoyar a Alejandro. Nosotros no tenemos mucho dinero, como todos saben, no recibimos dinero de nadie, todo es una suma de esfuerzos y de trabajo, y entonces el que todos se sumen a hacer propaganda y a atraer a más gente va a permitirnos ganar y con ello llevar el tipo de programas que hizo Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal al Estado de México. Dicen que casa por casa y persona por persona es una cobertura bastante grande. Así es, yo creo que eso vale muchísimo más. No tendremos mucho para estar con letreros en todos los camiones, ni tantos spots, ni tantos como tienen los demás. Pero yo creo que esto inclusive debería demostrar que es un respeto a la gente, porque el dinero no puede estarse tirando también de esa manera. ¿Qué te pareció la lista de agravios que entre el PRI y el PAN han hecho en la Cámara? No, impresionante, porque fue muy puntual Andrés, dando los días
precisos, con fecha, con día y fecha, ¿no? De año, de qué fue, cómo fuimos como país perdiendo y cediendo todo. Y cómo los que fueron quedándose con esos bienes de la nación, claro que se convirtieron en los hombres más ricos del mundo. Y luego pues se fueron a trabajar hasta para esas empresas, como es el caso de Zedillo. Como dice Andrés Manuel, había un solo mexicano en la lista de Forbes y hoy tenemos a varios. Y todos esos varios se quedaron con la riqueza de este país. ¿Qué mensaje le envías a la gente del Estado de México para estos próximos comicios? Bueno, yo le diría a todo el Estado de México que tenemos una extraordinaria oportunidad de tener un excelente gobernador, que no se dejen comprar por todo lo que ofrecen los otros partidos, porque una despensa, un tinaco, materiales de construcción, eso se acaba rápido, pero ellos se quedan a robar 6 años. Entonces yo creo que eso ya estuvo bien. Y si queremos tener seguridad, empleo, bienestar, poder tener educación para todos, necesitamos a alguien como Alejandro Encinas y necesitamos cambiar de fondo. Y además eso nos va a ayudar y nos va a servir muy bien para el 2012, porque es algo atroz lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Que estés muy bien. Morena, 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 Morena. Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. Para lograrlo se necesita no más tu credencial de elector. Piensa en la patria, recapacita y cuida tu voto libertador. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe. Morena, te invito a ser un protagonista, tu comité. ¿Qué? Comité. Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación. Protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección. Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional. En 2012 se necesita ganar la lucha electoral. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás. Morena, te invito a ser un protagonista del cambio en paz. Si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa. Morena, todo el mundo con la izquierda para arriba. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación. Protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección. Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional. En 2012 se necesita ganar la lucha electoral. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe. Morena, te invito a ser un protagonista, tu comité. La organización es la mejor manera de ganar en 2012 democracia verdadera. Porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto bien luchones pero en paz. Un gobierno del pueblo y para el pueblo en el país. Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Solo apúntate a Morena, rescatemos la nación. Yo te invito al movimiento de la regeneración. Que la derecha ya no descuadre el resultado de
comité.